Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte como cada lunes. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está? Buenos días, Marce. A todos nuestros radioescuchas, mandarles un saludo y felicitarlos pues por el campeonato del Santos. El día de hoy les voy a hablar de un estudio que me encontré de una empresa de investigación que está prácticamente en todo el mundo, aunque tiene mayor cobertura en Europa. Y ellos lo que hicieron fue hacer un análisis sobre qué cuestiones o cuáles son los grandes retos a los que deben enfrentarse las empresas en su estrategia de marketing y qué cosas van a marcar el futuro inmediato, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante para pues, los empresarios que nos están escuchando en este momento, pues para que vean más o menos para dónde van las tendencias. Y la verdad es que si nos ponemos a ver todo lo que son los 8 columnas de los periódicos o los titulares de las noticias, vamos a encontrar que el mundo cada día está más polarizado, ¿no? O sea, hay más elementos que dividen o más opiniones que están contrapuestas, ¿no? Cada vez se tienen opiniones más firmes y se están produciendo también una separación en las posiciones de unos y otros. Lo vemos en la elección, como yo nunca había visto el país que hubiera una separación tan importante, pero no nada más pasó aquí, o sea, pasó en Francia con Macron y Le Pen, pasó en Estados Unidos con Trump y con Hillary, republicanos, demócratas. Al final estamos viviendo que el mundo cada vez está más polarizado, ¿no? Y entonces, de acuerdo a las conclusiones de esta firma de investigación, ellos hablan de que existen unos filtros polarizadores y esto tiene un impacto no solo en cuestiones políticas o sociales, sino también en cómo se ven las marcas y las empresas y en cómo los consumidores se relacionan con ellos, ¿no? Entonces, es importante, por esto hablamos de los orígenes de los productos, las opiniones y los comportamientos de las personas que trabajan en tu empresa o de tus ejecutivos. También la gente se va a empezar a fijar en tus políticas de recursos humanos, en cómo hablas de tus consumidores o cómo te refieres a ellos, y un número infinito de variables que van a meterse a través de una gran máquina de polarización pública, ¿no? Entonces es importante para ustedes y para nosotros y todos los que estamos en empresas reconocer que esto está ocurriendo y anticipar los problemas de implicaciones, ¿no? Las marcas y empresas tienen que ser capaces de moverse en un mundo que cada vez está polarizando más, cada vez más complejo, pero también tienen que ser capaces de reaccionar a los diferentes eventos que ocurren en el mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Al final, gran parte de la estrategia es el enfoque y muchas veces vamos a tener que agarrar lado en o sea, hay una ley de mercadotecnia que se llama la ley del sacrificio. Vamos a tener que sacrificar aquellos segmentos que a lo mejor vayan muy, muy en contra de nuestra marca y no pasa nada. Otro punto es la confianza, y esto yo lo he hablado en varios contextos de la mercadotecnia y en mesas de análisis con ustedes, donde hablo de que cada vez más las compañías dependen de haber hecho el trabajo previo en términos de confianza y de haber creado relaciones en este sentido y en este tema para lograr posicionarse mejor de cara al futuro. Entonces, ¿a qué voy con esto? De hecho, en el estudio lo explican bastante bien. El modo en el que los consumidores responden a los mensajes que lanza una compañía, pues está muy relacionado en cuánto confían en esta empresa. Y la verdad es que lo he hablado en varios foros donde digo que ya la gente y sobre todo los millennials cada vez confían menos en sus candidatos, en sus políticos, en sus marcas, en las empresas, en las organizaciones, en la iglesia, en la familia, en un montón de cosas. O sea, tenemos una crisis importante de confianza. Y aquí la verdad las empresas que tienen más problemas pues son las empresas de más tamaño, ya que en ellas es quienes confían mucho menos los consumidores. De hecho, los negocios locales logran un 93% de confianza y las pymes un 90%, frente a las grandes corporaciones que se quedan, de acuerdo al estudio, en un 41%, y las administraciones públicas en un 36%, o sea, los gobiernos podríamos llamarles como tal. O sea, la gente sigue confiando en las pymes. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor saben que el dueño está ahí, que el dueño es de mi ciudad, etcétera. La empresa local
a lo mejor en un futuro puede ir agarrando fuerza con respecto a las transnacionales en función de lo que la confianza le tiene, ¿no? Otro punto también que habla el estudio es de la tecnología, que la verdad es que lo podemos ver desde dos lados, ¿no? Está el modo en el que los monstruones, las empresas muy grandes como Google, como Amazon, como Facebook, como Apple, pues impactan el mercado publicitario y en las estrategias de marketing de acuerdo a lo que ellos deciden, ¿sí? Y su actividad, ¿no? Pero también vemos, yo veo en lo que estoy leyendo en el estudio, que el modo en la que la tecnología en general está cambiando las cosas. Muchas veces estas tecnologías que van a ser de mayor acceso y más fácil acceso para los pequeños empresarios, pues van a ayudar a conectar mejor con sus consumidores y a cambiar sus posiciones en el mercado, ¿no? Y por último, otro de los puntos de los que habla este estudio es que el líder sigue siendo muy importante. O sea, a pesar de que la tecnología puede cambiar y el modo en el que lo puede hacer, todavía sigue siendo muy importante contar con buenos líderes, ¿no? O sea, muchas veces los grandes planes requieren geniales líderes, según este análisis. Y los líderes tienen que tener algunas características. A lo mejor muchos de nosotros hablaríamos de que un líder debería ser bueno en los negocios, también tiene que ser bueno en elementos como comunicación, pero ahora y en estos tiempos, sobre todo con este empleado millennial, tiene que ser capaz de conectar con la gente y que la gente no nada más trabaje por trabajar, sino que muestre un engagement o un compromiso con lo que está haciendo. O sea, de hecho, hice un estudio con mis alumnos de lidero sobre por qué los millennials dejan los trabajos y a lo mejor en los próximos días me voy a dar una vuelta con ellos allí al estudio para platicarles un poquito de lo que vimos, pero mucho de esto es en función de que ya el millennial ya no se fija tanto en la recompensa económica ni en la... Bueno, sí, es importante la recompensa económica, pero más bien es más importante tener un plan de vida y carrera para ellos que el hecho de los estímulos o de los beneficios que te puede llegar a dar la organización. Cosa muy diferente a las generaciones, los X o baby boomers, que la verdad trabajamos un montón esperando que nos dieran ese dulce, pero si quieren eso después lo podemos llegar a platicar. Entonces son las 4 cosas de las que habló el estudio, que se me hizo muy interesante. Y primero es la polarización del mundo, el segundo es la falta de confianza, la tercera es el acceso a tecnologías para pequeñas empresas y el tratar de ser líderes, pero a través de ser líderes de lograr engagement con nuestro personal, no nada más líderes para hacer dinero, ¿no? Y ese sería mi contexto del día de hoy. Bien, Jorge, pues muy interesante, y hay una pregunta para ti de parte de Lourdes Jiménez. Dice, pregunta para el colaborador: he visto varias encuestas sobre el debate y me llama la atención que en unas le dan el triunfo a Anaya, en otra a AMLO y en otra a Mid. ¿A qué se debe tanta discrepancia? ¿Será que el que paga manda y la encuesta le va a favorecer al que la pague? Definitivamente, el que paga publica lo que quiere. Es la prostitución que hemos llegado a las encuestas en estos días. Y por eso de repente vemos que resultados que son muy variados. Yo recomendaría a la gente, a lo mejor hay 4 casas encuestadoras nacionales que no se van a jugar su reputación porque ya han hecho varias elecciones y además se han equivocado en algunas otras ocasiones, pero pues yo confiaré más en las casas que ya tienen mucho tiempo trabajando y que a lo mejor no se van a arriesgar, porque debates, es que lo que pasa es que también depende de un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología que utilizaste? ¿Fue una encuesta vía Facebook? Pues ya ahí hay un error y un sesgo gigantesco, porque dependiendo de quiénes son tus amigos, pues es la marca personal que va a tener la encuesta. Entonces hay ciertos riesgos en la parte de hacer encuestas, pero ahorita yo creo que la gente, o hay algunas casas encuestadoras que nacen de la nada, por ejemplo, que salen con nombres de refresco de sabor, y de repente yo nunca las había oído en mi vida y ahorita ya resulta que son las grandes casas encuestadoras o casas encuestadoras hablan masivamente y de repente todas sus encuestas dicen que va a ganar un cierto partido. Entonces pues yo creo que por ahí la gente tiene que tener mucha cuidado con lo que está leyendo y confiar pues, en esas 4 grandes, que a lo mejor es así, pues no, y sobre todo quién pagó esa encuesta. O sea, ellos se tienen que decir, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para publicar una encuesta tienes que decir quién la pagó. Entonces pues ahí más o menos es la línea editorial del periódico, del lugar donde está, y en función de eso
puede sacar algunas conclusiones, ¿no? Y tiene otro comentario, Lourdes Jiménez, dice, me parece poco ético por parte de las encuestadoras que saquen sondeos cuchareados nada más para que gane el que le pagó, que no debe haber objetividad, ¿no hay un principio de ética que les obligue a ser honestos? Pues yo digo que en todas las profesiones debe de haber un principio de ética y en todas las profesiones se rompen estos principios por ganar dinero o quedar bien con cierta persona o cierto postor, pero pues por eso digo que, o sea, por ejemplo, vamos a vernos con un médico, pensar en un médico, y hay médicos que son formales y hay médicos que a lo mejor te dicen que van a hacer una operación y que a lo mejor no tienen la capacidad para hacerla, y el problema es que tú vas a confiar en aquellos médicos que ya tienen cierta reputación y prestigio validado a través del tiempo, y que a lo mejor ese médico que pues apenas acaba de salir, nadie sabe de él y de repente dice que va a hacer milagros, pues a lo mejor ahí es donde la gente puede tener dudas. Lo mismo pasa con las encuestas. En todas las profesiones llega un momento donde se rompe la ética, y en la parte de la política, bueno, pues llega un momento donde se vale todo, ¿no? Y ahí es donde la gente tiene que tener cuidado en lo que confía, ¿no? Uh-huh. Claro. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Sí, en Jorge Reyes-77, ahí en @Jorge Reyes-77, ese es mi Twitter personal. Síganme y ahí voy subiendo yo algunas. La verdad subo pocas encuestas políticas, a menos de que las haga yo. Y subo algunos temas de mercadotecnia que le pueden interesar a los empresarios que nos están escuchando. Y en @A de Armando, E de Ernesto, M de mamá de Ernesto, AM Torreón, ahí pueden seguirnos para también los estudios que la empresa va a realizar. Muy bien. Muy bien. Gracias nuevamente, Jorge.